¿Alguna vez te has sentido perdido en la oscuridad? No solo el tipo de oscuridad que llega cuando el sol se pone, sino una oscuridad más profunda y personal. Esa que se instala en tu corazón cuando llegan malas noticias, cuando una relación se desmorona o cuando el futuro parece un mar inexplorado y tormentoso. En esos momentos, todos buscamos una luz. Buscamos un destello de esperanza, un solo rayo que nos guíe de regreso a la orilla. Durante siglos, la gente ha encontrado esa luz en las páginas de un canto antiguo, una oración sincera escrita por un rey que conoció su parte de días oscuros. Este canto es el Salmo 27, una poderosa declaración de fe que brilla tan intensamente hoy como hace miles de años. Es más que solo poesía, es un salvavidas para el alma cansada. Este salmo es una conversación nacida de problemas, pero llena de confianza. El rey David, el autor, fue un hombre bien familiarizado con gigantes, batallas y traiciones. Sabía lo que era tener enemigos a su puerta y la incertidumbre como compañera. Sin embargo, a pesar de todo, descubrió un secreto. Encontró una fuente de fuerza que no dependía de sus circunstancias, su propio poder o la aprobación de otros. El Salmo comienza con una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. El Señor es mi luz y mi salvación. Hagamos una pausa y dejemos que esas palabras se asimilen. David no dice que el Señor da luz, aunque lo hace. No dice que el Señor envía salvación, aunque también lo hace. La declaración es mucho más personal, mucho más profunda. David dice que el Señor es mi luz. Él es mi salvación. Esto no se trata de que Dios provea un producto o un servicio. Se trata de que Dios mismo sea la respuesta. Él es la fuente misma de toda claridad, guía y liberación. Cuando nos sentimos perdidos, Él es el camino. Cuando nos sentimos confundidos, Él es la claridad. Piensa en lo que hace la luz. La luz disipa la oscuridad, revelando lo que está oculto y haciendo que el camino a seguir sea claro. Cuando estás a tientas en una habitación completamente oscura, no solo buscas instrucciones sobre dónde ir, estás desesperado por un interruptor de luz. Una vez que la luz está encendida, el camino se vuelve obvio. ¿Y qué hay de la salvación? La palabra salvación aquí significa más que solo un boleto al cielo. En el contexto de la vida de David, significaba liberación, rescate y seguridad. Para nosotros, los enemigos pueden parecer diferentes. Podrían ser la amenaza de una enfermedad, el peso de una adicción, la carga de la depresión o la presión de un colapso financiero. Inmediatamente después de declarar quién es Dios, David hace una pregunta retórica que fluye directamente de su declaración de fe. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer? Esta no es una pregunta nacida de la arrogancia o de la ignorancia sobre los peligros del mundo. David conocía el peligro mejor que la mayoría. Esta es una pregunta nacida de la perspectiva. El miedo es una experiencia humana universal. Tememos al fracaso, tememos al rechazo, tememos a la enfermedad, la pérdida y lo desconocido. El miedo nos susurra mentiras al oído, diciéndonos que no somos lo suficientemente fuertes, que estamos solos y que el peor escenario es inevitable. Encoge nuestro mundo, paraliza nuestro potencial y nos roba la alegría. La pregunta de David desafía la autoridad misma del miedo. Esencialmente está diciendo, he visto las amenazas, he evaluado a mis enemigos, pero también he visto a mi Dios. Y cuando pongo a mi Dios junto a mis miedos, los miedos simplemente no pueden compararse. Él está haciendo una elección consciente de magnificar a Dios en lugar de magnificar sus problemas. Esta es una poderosa disciplina espiritual para nosotros hoy. Cuando la ansiedad comienza a colarse en tu corazón, cuando los ¿qué pasaría si comienzan a multiplicarse en tu mente?, puedes detenerte y hacer la pregunta de David. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer? La pregunta en sí actúa como un botón de reinicio para tu perspectiva. Te obliga a comparar el tamaño de tu problema con el tamaño de tu Dios. En medio de sus declaraciones de valor y su desafío al miedo, David revela el anhelo más profundo de su corazón. Es un deseo que eclipsa incluso su necesidad de seguridad y liberación. Él escribe, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para buscarle en su templo. Esta es una petición asombrosa. De todas las cosas que un rey podría pedir, victoria, riqueza, larga vida, David pide solo una cosa,
cercanía a Dios. Él entendía que estar en la presencia de Dios no era solo un medio para un fin, era el fin último en sí mismo. El regalo más grande no era lo que Dios podía dar, sino Dios mismo. ¿Qué significa morar en la casa del Señor? Para David, esto pudo haberse referido al tabernáculo, el lugar físico donde se creía que residía la presencia de Dios, pero también es una metáfora de una vida vivida en constante comunión y compañerismo con Dios. Se trata de cultivar una conciencia de su presencia en cada momento, no solo los domingos o durante los tiempos de oración. El objetivo de David al morar allí era doble: contemplar la hermosura del Señor y buscarle. Contemplar la belleza de Dios es dejarse cautivar por su carácter, su amor, su misericordia, su santidad, su gracia. Luego, buscarle es consultarle, pedir su guía y sabiduría. Es una postura de humildad, reconociendo que no tienes todas las respuestas y que necesitas desesperadamente su dirección para tu vida. Entonces, la fe de David no era solo un concepto teórico, realmente fue probada en batalla. Él continúa el salmo con esta imagen vívida y personal: aunque un ejército me asedie, mi corazón no temerá. Aunque la guerra estalle contra mí, aún entonces tendré confianza. Para David, esto era, honestamente, una posibilidad literal. Era un rey guerrero que enfrentaba incontables amenazas militares. Los ejércitos, literalmente, acampaban alrededor de sus ciudades, y las guerras eran solo parte de su realidad. La mayoría de nosotros, saben, no enfrentaremos un ejército literal asediando nuestros hogares, pero todos enfrentamos nuestros propios tipos de asedios. Quizás te sientes asediado por una montaña de deudas, con las facturas acumulándose como soldados enemigos en la puerta. Tal vez te sientes asediado por una enfermedad crónica, donde cada día es una batalla contra el dolor y la fatiga. Podrías estar asediado por conflictos en el trabajo, con la política de oficina y la presión cercándote por todos lados. El principio que David comparte es directamente aplicable a nuestras luchas diarias. La clave para enfrentar tu asedio es tener tu corazón fortificado antes de que comience la batalla. La confianza de David era una confianza de aún así. No dependía de un resultado pacífico o de una victoria fácil. Su confianza estaba en Dios, sin importar las circunstancias. Este tipo de valentía se construye en los momentos tranquilos de buscar a Dios, tal como David describió. Es cuando contemplamos la belleza del Señor que reunimos la fuerza para enfrentar la fealdad de la batalla. Tu tiempo diario dedicado a la oración, a leer su palabra, a simplemente estar quieto en su presencia, no es una actividad pasiva. Es el entrenamiento activo de tu corazón para las batallas que inevitablemente enfrentarás. Cuando vienen los problemas, nuestro primer instinto es encontrar un lugar para escondernos, un lugar seguro donde el peligro no pueda alcanzarnos. David conocía bien este sentimiento y sabía exactamente dónde encontrar ese refugio. Él escribe: porque en el día de la angustia Él me guardará a salvo en su morada, me esconderá en el refugio de su tienda sagrada y me pondrá en alto sobre una roca. Este es un hermoso retrato de la protección divina. Imaginen a un niño, asustado por una tormenta, corriendo hacia sus padres. Los padres no solo le dicen al niño que no tenga miedo, lo abrazan, lo acercan. Se convierten en un refugio vivo. Esta es la imagen que David pinta de Dios. Él no solo envía ayuda desde lejos, Él nos atrae a su propia presencia para protegernos. El refugio de su tienda sagrada o su pabellón habla de un lugar de protección íntima. El pabellón de un rey era el centro de mando, el lugar más vigilado y seguro de todo el campamento. Estar escondido allí significaba que se le concedía el más alto nivel de seguridad y acceso. David está diciendo que cuando estamos en problemas, Dios nos da un pase de acceso total a su lugar más secreto y seguro. Él nos esconde no en una fortaleza fría de piedra, sino en la calidez e intimidad de su morada personal. Noten la progresión aquí. Él nos mantiene a salvo, Él nos esconde, y luego Él nos pone en alto sobre una roca. Esto no se trata solo de esconderse pasivamente. Se trata de elevación activa. Ser colocado en alto sobre una roca significa ser levantado por encima del problema. Te da un nuevo punto de vista. Cuando estás en la inundación, todo lo que puedes ver es el agua subiendo. Pero cuando eres levantado a una roca alta, puedes ver más allá de la inundación. Después de elevarse a las alturas de la confianza y la protección divina, el Salmo da un giro hacia una disciplina muy humana y a menudo muy difícil, la espera. David concluye con una poderosa exhortación
tanto a su propia alma como a la nuestra. Espera en el Señor. Sé fuerte y ten ánimo y espera en el Señor. ¿Por qué? Después de hablar tanto de victoria y de valentía, termina con una orden de esperar. Porque la fe no siempre se trata de acción inmediata o de liberación instantánea. Esperar es una de las cosas más difíciles para nosotros en nuestro mundo acelerado. Queremos resultados instantáneos, soluciones de la noche a la mañana y alivio inmediato. Podemos pedir comida, ver una película u obtener una respuesta a cualquier pregunta en cuestión de segundos. Pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Él opera en un calendario eterno, y sus propósitos son mucho más profundos que nuestro deseo de consuelo rápido. La espera nos obliga a confiar en su sabiduría por encima de nuestro propio horario. Cultiva la paciencia, profundiza nuestra dependencia de Él y refina nuestro carácter de maneras que las respuestas instantáneas nunca podrían. Esperar en el Señor es una expresión activa de confianza, no un estado pasivo de inactividad. La instrucción de David no es simplemente esperar, sino ser fuerte y tener ánimo mientras esperamos. Es como un agricultor que planta una semilla. Espera la cosecha, pero no espera pasivamente. Riega la tierra, protege el brote y confía en que el crecimiento está ocurriendo bajo la superficie. Tejido a lo largo de todo este salmo, hay un hilo de esperanza inquebrantable. Es una esperanza que no se basa en ilusiones, sino en una firme convicción sobre el carácter de Dios. David lo hace explícito cuando exclama: «Esto es lo que creo, que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivos». Esta es una declaración de fe radical. Él no solo espera ver la bondad de Dios en el más allá, en alguna recompensa celestial distante. Él está seguro de que experimentará la bondad, la amabilidad y el favor tangibles de Dios aquí mismo, ahora mismo, en medio de su vida terrenal con todas sus luchas y batallas. Este es el tipo de esperanza que cambia cómo vives tu vida diaria. Es un ancla para el alma. Cuando las tormentas de la decepción o el dolor amenazan con hundirte, esta esperanza te mantiene firme. Es la creencia de que tu lucha actual no es el capítulo final de tu historia. Dios todavía está escribiendo, y su pluma está mojada en la tinta de la bondad y la gracia. Creer que verás su bondad en la tierra de los vivos significa que puedes despertar cada mañana, incluso en los días difíciles, con una sensación de anticipación. Puedes buscar sus huellas de gracia en pequeños momentos, y puedes confiar en que Él está orquestando un bien mayor que quizás aún no veas. Nuestra esperanza en la bondad de Dios funciona de la misma manera. No elimina los desafíos del viaje, pero infunde el viaje con significado y propósito. Podemos soportar la espera, enfrentar a los ejércitos y caminar a través de la oscuridad porque estamos seguros del destino, una nueva experiencia de la bondad de Dios. No importa lo que estés enfrentando, no importa cuán oscuro parezca, aférrate a esta confianza. Decláralo sobre tu vida. Veré la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Dios es bueno, y Él está trabajando para tu bien, aquí y ahora. Hemos caminado juntos por los hermosos y poderosos pasillos del Salmo 27. Hemos visto cómo David, un hombre que enfrentaba una presión inmensa, encontró un coraje inquebrantable no en sí mismo, sino en su Dios. Declaró que el Señor era su luz, su salvación y la fortaleza de su vida. Eligió buscar la presencia de Dios por encima de todo, encontrando refugio en su pabellón y elevación sobre su roca. Aprendió a ser fuerte y a esperar con paciencia y esperanza, confiado en que vería la bondad del Señor en su propia vida. Este salmo es más que un objeto histórico, es una invitación viva y que respira para ti. La pregunta que este salmo nos deja es profundamente personal. No es, ¿fue impresionante la fe de David?, sino más bien, ¿haré mía su fe? ¿Harás tú, en medio de tus propios miedos y batallas únicos, la misma declaración? ¿Puedes decir con confianza genuina, el Señor es mi luz y mi salvación? El Salmo USA, pronombres personales por una razón. Esto no se trata de un Dios genérico y distante. Se trata de tu Dios, tu luz, tu fortaleza. Él te extiende esta relación personalmente. La paz y el coraje que David experimentó no están reservados para reyes antiguos o superestrellas espirituales. Están disponibles para ti, ahora mismo, donde sea que estés. Quizás mientras has leído estas palabras, tu corazón se ha conmovido. Reconoces tus propios miedos en los enemigos de David. Sientes el peso de tu propio asedio.
Anhelas el mismo tipo de paz y seguridad que impregnan estos versículos. Ese anhelo es una invitación de Dios mismo. Él te está llamando a salir de las sombras de la autosuficiencia, la preocupación y el miedo, y a entrar en la luz de su presencia. Él te está invitando a cambiar tu ansiedad por su fuerza, tu confusión por su claridad y tu desesperación por su esperanza. El primer paso es simplemente aceptar la invitación. Así que, tómate un momento para la reflexión personal. ¿Qué es lo único que buscas por encima de todo? ¿Es alivio? ¿Es una solución? ¿O podría ser, como David, la presencia de Dios mismo? Te animo a que hagas de este salmo tu propia oración. Léelo en voz alta. Inserta tu propio nombre, tus propios miedos, tus propias luchas en sus versículos. Deja que se convierta en el himno de tu corazón. Que el Señor sea tu luz en la oscuridad, tu salvación en la lucha y la fortaleza de tu vida. Porque cuando Él lo sea, encontrarás, como David, que verdaderamente no hay nada ni nadie a quien temer. El camino hacia la paz comienza con esta elección simple y poderosa.